Le agradezco la interrupción al señor Contralor General de la... Señor Contralor. No hay que, señor congresista. Efectivamente, pero incluso, y permítanme esta digresión, este tema de la declaración jurada de bienes y rentas y la declaración jurada de intereses es fundamental en el caso de justicia, pero es fundamental para todo el sector público. Es por eso de que nosotros trabajamos con la Comisión de Fiscalización en la legislatura pasada, y desde la legislatura pasada hay un dictamen, y yo he hablado con el presidente del Congreso y le he expresado la necesidad de que ojalá este Congreso pueda debatir y pueda aprobar esa ley de declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas y de intereses. ¿Para qué? Para poder tener información. Se resolverían, y quiero ser enfático en eso, podríamos resolver los problemas de conflicto de interés. Imagínense, un Estado peruano sin problema de nepotismo, un Estado peruano sin problemas de la contratación irregular de parientes de altos funcionarios. O sea, ¿cuántos problemas se podrían evitar si todos usaran la declaración en línea de la Contraloría, tanto para bienes, rentas e ingresos, como para la última que hemos creado de declaración jurada de intereses? Una forma de empezar esto es con los miembros del sistema de justicia, pero no solo los miembros del sistema de justicia, deberían estar ahí los policías, los militares, los funcionarios públicos. Si uno quiere ser funcionario público, tiene que tener el estándar de transparencia e integridad más alto posible. Si no, tu chamba no está en el sector público, anda a hacer negocio el sector privado. A propósito de lo que mencionaba el congresista Lescano, yo creo que esa ley es muy importante y ojalá ustedes puedan tener a bien merituarla en su momento. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. A través suyo al Contralor. A ver, hablamos de nepotismo. La única institución que yo conozco que se han formado familias o hogares porque se han conocido ahí, el BCR es conocido. Casi todos los hogares han salido de ahí. Pero el caso de nepotismo al que usted acaba de hacer referencia es aplicable a toda la administración pública. Yo no puedo tener a mi hermano trabajando en el Congreso en el despacho de otra persona. Yo no puedo tener a mi hijo trabajando en una institución del Estado. Eso es para todos los funcionarios públicos. Así, ¿hasta qué grado? Perdón, es hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Cuál es el problema de eso? Eso la ley existe hace N años, décadas. Pero no había la posibilidad de saber. Ahora con el sistema de declaración jurada de intereses de la Contraloría, ¿cómo se ha diseñado? Yo no pongo el nombre de mi hermano, que es lo que todo el mundo hace. Yo pongo su DNI, entra RENIEC y trae la información. O sea, es un sistema que interopera. Yo no pongo que he trabajado en la empresa tal o en el Banco Mundial tal. No, pongo el RUC, se va a SUNAT y trae la información. Con lo cual, podemos administrar toda la información de tener el conflicto de interés, ¿no? ¿Se acuerdan? Y solamente para que tengan una idea del ejemplo. ¿Se acuerdan hace algunos meses atrás, casi semanas atrás, hubo un problema de conflicto de interés con un viceministro en el sector cultura, ¿no es cierto? Que costó, obviamente, la designación de una nueva ministra de Cultura. Bueno, eso se hubiera podido evitar, porque la lógica de estos sistemas que estamos creando en toda la reforma que gracias a ustedes estamos haciendo, porque nos han dado la ley, es prevenir. Hay que evitar que pase. ¿Qué hubiéramos hecho si ese funcionario público ha hecho su declaración jurada de intereses, pero lo ha hecho en papel, lo ha hecho en otro sistema? Si hubiera usado nuestro sistema, ese sistema en no más de 4 meses, lo que podría haber hecho es, se va al SEACE, identifica quién es el que está postulando. Señor Contralor, etcétera. Hay una interrupción final por la congresista Aramayo. Congresistas, lo que pasa es que estamos dando vueltas con un solo de los participantes y van a responder los 3. Por eso es que para poder ir avanzando, congresista Aramayo. La Ley de Procedimiento Administrativo General, a través suyo, Presidenta, establecía y venía antes con un glosario de términos que permitía tener delimitado el tema de conflicto de interés, porque es un tema sensible. Y creo que trasciende al tema de nepotismo, que ciertamente está regulado a 4º de consanguinidad y 2º de afinidad. Y quiero circunscribirme a un caso específico. ¿Qué pasa si yo soy fiscal
e investigo un tema y resulta que mi esposa de pronto trabaja para una entidad pública y que milagrosamente ha empezado a ascender en cargos que no ha pasado por un concurso público, sino por estos TDR, que son los términos de referencia que se confeccionan y que muchas veces están construidos de acuerdo al marchante. ¿Hay conflicto de intereses o no cuando yo soy fiscal y omito el hecho de investigar o retardo que ya configura abuso de poder, abuso de autoridad, perdón? ¿Es esto conflicto? ¿Vale la pena, además, porque yo quisiera saber, ustedes, Contralor de la República, cuando el fiscal ha dejado de investigar y la esposa está en el servicio público, en una oficina de compras, además, y de adquisiciones? Porque también vale la pena regularlo. ¿Qué pasa cuando los fiscales, 6.500 fiscales, omiten cumplir su función, que es además asumir la carga de la prueba en determinadas instancias, y tienen a un familiar directo? ¿Cómo protegemos al Estado de estas incompatibilidades? Porque hay que regularlas también de acuerdo a lo que viene ocurriendo actualmente. Gracias y le agradezco la interrupción. Congresista Aramayo, congresista Alcorta. Gracias por la generosidad. Hay una cosa que me preocupa, Presidenta, a través suyo, porque estamos hablando todo el rato de la declaración de intereses, la hoja de vida, conflicto de intereses todo el tiempo. A nosotros nos llegó, de parte de Proética y de Transparencia Internacional, como si fuera organización del Estado, que no lo son, pero quieren institucionalizarse e imponen criterios y asesoran al Ejecutivo para declaración de intereses y para la hoja de vida y ruta y toda la información que ellos requieren. Pero sería bueno preguntarles a los señores de Proética y a los señores de Transparencia, yo tengo toda la información íntegra, con fotos y todo, a ver sus declaraciones de intereses, socios de qué empresas han sido, accionistas de qué directores han sido, quiénes han sido sus clientes, sus hermanos, sus familias, sus padres. No, pues tampoco, ¿no? O sea, se utilizan, hacen marchas. He visto al señor Alan Barnett, amigo personal, con el que hemos trabajado el tema de la Haya, hoy un poco distanciado por circunstancias X, pero nos encontraremos en el camino, pero exigen, sería bueno saber que si todos los miembros de Transparencia, en todas partes se cuecen habas, hay gente buena y gente mala, acá también, en Congreso hay de todo, acá tenemos de todo también, como en farmacia. Pero lo que no pueden tener, porque yo les devolví su documento, diciéndoles pues, a ver, el mismo tenor, la misma introducción, agradeceré que ustedes me llenen toda esta cartilla. ¿Quiénes son los socios de qué empresas? ¿Accionistas de qué empresas han sido? ¿Miembros de qué directorios? ¿Quiénes han sido su cartera de clientes? ¿Sus familias, sus papás, sus hermanos? ¿Dónde trabajan? A ver, pues, no es lo mismo, pero no son funcionarios del Estado. Pero sí son tomados como referentes para ejecutar el mismo. ¿Cómo salimos de esa vaina también? Pues, perdón, de ese entrampamiento. Señor Contralor. A ver, con lo que ha mencionado la congresista Aramayo. Una de las razones por las que nosotros hemos creado para el Sistema Nacional de Control, pero que ya está listo para que lo pueda usar todo el Estado peruano, esta declaración jurada de intereses, precisamente porque nosotros tenemos la misma complicación cuando yo designo una comisión que va a hacer una auditoría. ¿Cómo voy a poner en esa comisión auditores que van a auditar la entidad A, donde la entidad A trabaja su pariente? ¿Cómo va a ser eso, pues? Pero no sabemos, ahora ya sabemos. Por eso una solución práctica es, como se ha planteado en ese proyecto de ley que yo les he mencionado hace un rato, todos los fiscales, todos los jueces, todos los funcionarios públicos llenan su declaración jurada de intereses. Y a través de mecanismos de inteligencia artificial que no son nada complejos, se debe tener esa información. Y entonces, obviamente, si hay un fiscal que va a ver un caso, la fiscalía, ¿no? La Junta de Fiscales Supremos debería saber, oiga, usted está asignando a esta persona para que vea ese caso, pero ojo, en ese caso, el pariente tal, fulano de tal, trabaja ahí, para que lo chequeen, para que vea si realmente hay conflicto de interés o no, ¿no? Llévenlo al extremo. Se va a contratar a una empresa en una institución pública, en el área de compras. ¿Cómo saber si la empresa es, la representante legal es la esposa del titular del pliego? Nadie sabe, pero eso todo el mundo lo conoce. Bueno, con este sistema ya se sabe, porque lo único que hace es, le da trazabilidad, interactúa con su NARC, con el DNI, pide todas las partidas registrales y dice, ah no, el señor Shaq tiene empresa aquí, 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 aquí.
Entonces todo eso se puede ya hacer. Ya no seas mal, y deberíamos hacerlo para el sistema de justicia. Una última generosidad. La pregunta que yo le hago al defensor del pueblo, al señor fiscal y al señor de la Contraloría, al defensor del pueblo especialmente, ¿quién es Proética y quién es Transparencia para mandarnos una carta a cada uno de nosotros para solicitarnos que nos confesemos con todo? Declaración de intereses, donde de trabajo, de cosas de mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, mi vecino y todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar eso? ¿Quiénes son? No son funcionarios. Pero si tuvieron el atrevimiento a mandar, yo no les he contestado nada, definitivamente no lo voy a hacer tampoco. Yo tengo una página web que dice toda mi vida quiénes son mis papás, mis abuelos y todo el mundo. Tengo una página web pública hace una repunta de año, con Lucho Galarreta la presentamos en conferencia de prensa con Transparencia Internacional, y en esa época era, no me acuerdo qué era, Reflexión Democrática. Fuimos los primeros en presentar la hoja de vida durante un tiempo solos, confesión total. Pero ¿quién es Proética y quién es Transparencia? Que salían con sus banderas blancas a exigirnos a nosotros declaración de intereses, a que declaren ellos por sus intereses primeros, quiénes son sus clientes, accionistas, qué empresas han sido, socios de quién han sido, miembros de qué directorio, su cartera de clientes de hace 20 años. A ver, ¿en qué estudios trabajan? A ver, señor Contralor, míreme, a ver. Sí. Lamentablemente, congresista, bueno, no más que lamentablemente, lo cierto es que la Contraloría solo existe para los funcionarios públicos, ¿no? Todo lo que está fuera del sector público no es ámbito de competencia de la Contraloría. Literalmente no existe. Y eso es un problema, es por eso que yo he mencionado que más allá del tema de la Junta, es fundamental la reforma del sistema de justicia, porque de lo contrario, gran parte del trabajo que nosotros hacemos termina en el sistema de justicia y no tiene mayor efecto, ¿no? Pero bueno, tratando de responder ya muy rápidamente con relación a la pregunta que hacía la congresista Glave. A ver, no es que nosotros no somos unos especialistas en el tema de la evaluación, pero ahorita lo que tenemos de acuerdo a la ley es una evaluación parcial y una ratificación. Yo sí creo que tiene que haber una ratificación. Me gusta más la idea de que hay una evaluación permanente, pero como ya eso ya se discutió, ya no es así, la ratificación, pero no debería ser una ratificación que genere, como no ahora está generando, una gran incerteza, sino que deberíamos tener procedimientos en los cuales, por ejemplo, a mí no me gusta la idea de que yo, juez, le presento a quien me va a evaluar mis sentencias. ¿Por qué? Debería ser un procedimiento aleatorio, una muestra estadísticamente representativa de las sentencias segmentadas por complejidad, por distintos tipos de materia, y que esas son las sentencias que se evalúan, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene que haber un mecanismo por el cual hay una evaluación de desempeño que permita depurar el mal desempeño, en el caso que exista, de algunos jueces o fiscales. Y creo que el mecanismo de ratificación, que es el único que tenemos ahorita ya disponible, debería mantenerse, ¿no? No estoy muy de acuerdo respecto de, es lo mismo, me imagino que esta idea de que la evaluación parcial la hagan 2 miembros de la Junta, es parte de la organización interna de la Junta. Es igual como nosotros, ¿cómo vamos a hacer el trabajo al interior de la comisión? Tenemos que organizarnos de alguna manera. Pero coincido con lo que mencionó el congresista Lescano, de repente 2 miembros de 7 es demasiado poco, ¿no? Debería haber por lo menos 3, ¿no? Si es que no 4, para que hagan estas evaluaciones parciales. Y con relación al tema de la provisionalidad, el tema de la provisionalidad está relacionado al fortalecimiento de las capacidades de quienes van a entrar a la magistratura. O sea, ahorita estamos con unos niveles de provisionalidad más altos que en la década de los 90, ¿no? Y eso es por el propio sistema, ¿no? Que lo que hace es, los mejores no se presentan a la magistratura, ¿no? En realidad eso tiene que ver con el servicio civil público, ¿no? Los mejores no entran al sector público, se van al sector privado, ¿no? Entonces lo que hay que, poco a poco, con esta reforma, hay que ir cambiando esa lógica, y ahí yo creo que la Academia de la Magistratura tiene un papel fundamental, ¿no? Junto con todas las facultades de derecho, ¿no? Porque en este proceso el gran problema que se genera es también a la entrada. Y termino tratando de responder las preguntas del congresista Becerril. A ver,
¿Qué cosa vamos a hacer con los jueces y fiscales que ya están? Bueno, la idea es establecer que la Junta establezca un buen mecanismo de ratificación y con una evaluación absolutamente meritocrática, ¿no? Las votaciones son para ver la entrevista y tiene que haber votos, pero eso no puede cambiar la lógica meritocrática, ¿no? Yo creo que se tiene que establecer un mecanismo como el que estamos proponiendo, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones de los miembros de esta Junta, donde hay votos, efectivamente hay puntajes más que votos, y de esa manera se puede respetar un orden meritocrático razonable. Incluso el día de ayer hicimos una propuesta para compatibilizar razonablemente el tema de paridad de género y el tema de meritocracia, ¿no? Bajo esta lógica de que haya paridad no en la salida, sino en la entrada, y garantizando igualdad de oportunidades, ¿no? Entre hombres y mujeres, como una medida afirmativa necesaria por toda la situación que ya conocemos de nuestra realidad. Con relación al tema de la Secretaría Técnica, sí, yo mencionaba, hay 170,000 más o menos abogados en el Perú, en 32 colegios profesionales, o sea, de abogados. De ellos hay muchos que están en varios colegios, entonces podrían haber alrededor de 120,000 abogados a nivel nacional, o 130,000. En Lima hay 70,000. De esos, porque es la única información que tenemos, referencial, de esos 70,000, los que cumplen con más de 25 años de ejercicio profesional son 16,000 en Lima. La pregunta es, ¿cuántos de ellos podrían estar postulando? Si estamos hablando de 10%, ahí nomás hay 1,600 mortales que van a tratar de postular a este proceso. No es posible, bajo ninguna circunstancia razonable, que en 60 días se pueda hacer una evaluación buena para poder nombrar a la Junta. Eso lo he manifestado desde el principio en las reuniones. 60 días no se puede. 90 días vamos a poder hacer todo el esfuerzo, porque además la ley dice que hay que nombrarlos en 90 días. Y yo creo que con un gran esfuerzo y trabajando mañana, tarde y noche es posible hacer eso. Pero es posible a partir de que tengamos todo. No tenemos los balotarios, no tenemos las evaluaciones, no tenemos los sistemas de información. ¿Cómo vamos a procesar el concurso de 1,000 personas o de 500 personas? Porque claro, si me dijeran de que aquí solamente se van a presentar 20 personas, entonces otro sería el esquema. Pero parece que ese no va a ser el caso, porque hay que recordar, no solamente están postulando los abogados, ¿no? Con ejercicio profesional, están postulando los docentes universitarios. Vas a tener un montón, creo yo, de docentes universitarios que cumplen la regla que se van a presentar. Porque además no solamente es una gran responsabilidad, también hay que ser conscientes de que estos funcionarios van a ser de los más altos funcionarios del Estado, ¿no? Van a tener una serie de prerrogativas, entre ellas una serie de retribuciones remunerativas muy diferentes respecto de lo que gana el común del funcionario público. Pero también pueden presentarse investigadores, ¿no? Eso es lo que se ha aprobado en la ley del referéndum. Entonces, tranquilamente, yo no creo que vamos a tener 100 postulantes, ¿eh? Sino varios cientos, incluso miles. Entonces, ahí, ¿cómo me imagino ese proceso? Por eso también mencionaba, es fundamental que en esta ley se le dé la posibilidad a las otras instituciones que participan de esta Junta, pero a nivel institucional, que puedan con sus recursos ayudar a la implementación de este proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos todo un sistema digital para que acabamos de usar para el concurso de más de 1,000 posiciones en la Contraloría. Bueno, ese sistema hay que usarlo para aquí, pero para eso hay que modificarlo, hay que hacerle algunos cambios. Pero si nosotros, que tenemos esa capacidad, lo hacemos, estaríamos malversando, porque esa plata del presupuesto público es para la Contraloría, no es para la Junta. La Contraloría no participa en la Junta, el que participa soy yo, el Contralor General de la República. Lo que necesitamos es que la Contraloría participe. Por eso habíamos propuesto que, al igual, en el caso del Poder Judicial, ¿cómo no vamos a filtrar los antecedentes penales? ¿No? ¿Cómo no vamos a filtrar si es que hay en las carpetas fiscales, en el caso del Ministerio Público, si este funcionario está siendo procesado? Tenemos que saber. Eso implica un trabajo con todas las áreas de la administración pública.
Entonces, en el caso de los miembros de la Junta, de la Comisión Especial, nuestras instituciones deberían soportar ese trabajo, ¿no? Y entonces, de esa manera, por ejemplo, ¿yo qué tendría que hacer? Usar los recursos de la Contraloría, sin demandar recurso adicional alguno al Tesoro Público, porque estamos hablando de inversiones marginales, perfeccionar el sistema que tenemos apto para nosotros, para que concursen todas estas personas en este proceso. Y entonces tendrías un procedimiento digital. El examen tiene que ser de conocimiento, tiene que ser psicotécnico, psicológico, porque para que esto funcione, y con esto acabo, Presidenta, para que esto funcione, el proceso de selección tiene que ser un embudo, como si fuera el nuevo Código Procesal Penal, que entran un montón de personas y terminan en la entrevista solamente una pequeña fracción. Porque, y en eso me refería con el ejemplo que mencionaba el congresista Becerril, imagínense que se presentan 2.000 personas. O sea, ¿ustedes creen que yo voy a revisar los 2.000 currículums? ¿No se tendría que dejar ese contralor? No puedo hacer eso. Para eso es una secretaría técnica. La secretaría técnica es una persona. No, es una persona que dirige un equipo. Puede ser un equipo de 40 personas. Porque me tienen que revisar eso. O sea, o la otra opción, pero que es súper riesgosa, es decir, no, presenta tu declaración jurada de que todo lo que has puesto en tu currículum es cierto. Esa es la parte formal, pues. Así siempre hace todo el mundo, pues. Y es por eso que terminamos escogiendo mal. No, tienen que chequearme. Acá dice, mira, tú has estudiado en la Católica. A ver, llama a la Católica, pues. A ver, di si efectivamente ese título es verdad, ¿no? Entonces, tiene que haber ese trabajo, porque de lo contrario, el riesgo va a ser muy grande. Ustedes saben que el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, la idea es que haya una secretaría técnica. La ley de presupuesto de este año, si mal no recuerdo, en la 143ª disposición complementaria final, le ha dado a la Defensoría del Pueblo plata, ¿no? Que tiene que perfeccionarse a través de un decreto supremo con una transferencia de la reserva de contingencia del MEF, para que implemente esa oficina. Pero entre tanto, las instituciones, la Contraloría, el propio Poder Judicial, con todos los sistemas operacionales que tiene, puede empezar a ayudar a esto. Pero eso requiere ese mandato legal que hemos propuesto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Contralor. Señor Defensor. Creo que Nelson lo ha dicho prácticamente todo. Sin embargo, voy a mencionar algunos temas que me parece importante subrayar. Primero, saludando a la presidencia y a todos los congresistas y desde luego al fiscal y al contralor. El día de ayer yo hice referencia, y esto lo alcanzo con la mayor humildad, a un trabajo de Genaro Carrillo, que es los límites del lenguaje normativo. Y hago referencia a esto porque evidentemente, por muy prolijo que se sea en la elaboración de una norma, siempre es posible que la norma nos genere limitaciones, y esas limitaciones tienen que ser superadas por las normas de desarrollo o, en su hora, por la jurisprudencia. Me voy a referir a casos concretos. Por ejemplo, hay una preocupación que me parece tiene la congresista Alcorta respecto, y creo que, si no me equivoco, también la congresista Glave, respecto a la militancia política y a la ideologización. Como han participado tantos, no estoy seguro si son las personas que lo han referido, pero he tomado nota. El país es un país informal, y la informalidad, o en un amplio porcentaje informal, y la informalidad no solo está en la economía, también está en la política. Entonces hay personas que hacen política informalmente, es decir, no militan, pero hacen política, ¿no es verdad? No, pero tampoco hay que ser maniqueos aquí y utilizar el término ideologizar o ideología como algo necesariamente negativo, porque la ideología no es otra cosa que un sistema de ideas
que nos permite tener una mirada respecto a determinados problemas o, si quieren, del mundo. Entonces, ¿cómo detenemos aquellas conductas que no queremos, o personas que no queremos que se introduzcan en la Junta, que no las podemos detectar? Yo diría que allí tenemos que hacer un esfuerzo por poner un parámetro. La única ideología que nosotros podemos admitir es la ideología de los derechos humanos. Si ustedes recordarán, Mariátegui decía: yo no soy independiente, no me pidan ser independiente, yo tengo una ideología. Y Víctor Andrés Belaúnde, y allí para ir al otro extremo, también decía lo mismo. Y a ninguno de los dos se le puede tachar por tener una mirada respecto del mundo y una posición respecto del mundo. Entonces, pero mi punto es que aquellos que tienen una mirada que buscan destruir desde dentro del sistema democrático tienen que estar proscritos. Y allí sí tenemos nosotros, creo que podríamos desarrollar algún mecanismo para ver su traza de conducta y ver que esas personas no pueden formar parte de una institución tan importante como esta. Pero no porque tenga una posición de centro, de derecha o de izquierda, sino porque no tiene una sintonía con los derechos fundamentales o porque no tiene una sintonía con el sistema democrático. Eso en relación a una pregunta o una inquietud que se lanzó aquí. Ya Nelson ha abundado ampliamente sobre la Secretaría Técnica. Para nosotros no hay ninguna duda que la Secretaría Técnica tiene que estar no fuera de la comisión, sino dentro de la comisión especial. Y también ha abundado suficiente respecto de la necesidad de fortalecer la gobernanza de la Junta Nacional de Justicia. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la presidencia de la Junta Nacional de Justicia. No es posible que el presidente tenga como gestión un solo año. Mínimamente deberían ser 2 años o 2 años y medio. Puede ser discutible que sea la comisión la que designe al primer presidente y vicepresidente. Sí, estoy hablando del presidente de la Junta. Puede ser discutible, pero créanme que es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque de lo contrario vamos a tener a 7 personas que no se conocen y que entre ellos van a elegir, y luego con esa tentación que existe de ser presidente, todo el mundo quiere un añito ser presidente, y vamos a tener una institución que no tiene un horizonte y que no tiene una posibilidad real de gestión. Eso ya ha pasado en el Consejo Nacional de la Magistratura. También, y esto tiene que ver con el lenguaje, con lo primero que dije, también el tema de la abstención o conflicto de intereses. Porque ahí, por ejemplo, ¿qué sucede si de los 7 miembros de la comisión especial o de los de la Junta, 3 o 4 se abstienen? ¿Cuál sería el quórum? ¿Querría decir que 3, es decir, 2, serían mayoría? Entonces allí el planteamiento de Nelson es: tienes que votar sí o sí. Sí, pero, o sí o no, pero ¿cómo compaginamos eso con el conflicto de intereses, lo que acabamos de decir aquí? Si resulta que es un socio, el que está candidateando, un ex socio de su estudio, ¿cómo compaginamos eso? Allí lo que tenemos que hacer es ser conscientes de las limitaciones del lenguaje jurídico, y de repente el suplente para esos casos podría subir. O sea, no estemos siempre atados a la literalidad de la norma, porque la literalidad de la norma nos acota, nos limita demasiado. Por eso introduje este concepto para que podamos ser suficientemente flexibles. En esa obra que les acabo de referir, Genaro Carrillo dice: no es la realidad la que hay que meter dentro de la ley,
Porque los maximalistas, los que quieren que sí o sí se aplique la ley en su literalidad, dicen, bueno, mala suerte para la realidad, pues, porque la ley dice eso. No es exactamente al revés. Es la ley la que tiene que adecuarse a la realidad y reconocer que los textos tienen limitaciones. Por muy expertos que sean, por muy prolijos que hayan sido los legisladores. Esto en relación entonces al quórum. Respecto a la evaluación de la Junta, yo me animaría a hablar de una, ¿cómo es, Nelson? Una evaluación concurrente. Podríamos extrapolar el concepto y conforme va avanzando la Junta en los 5 años, de repente a los 2 años y medio, sea la comisión especial o algún otro órgano, porque no es que nosotros querramos monopolizar esa función, pero tenemos que identificar ese problema. No podemos dar una patente de corso a la Junta durante 5 años y darnos cuenta en el segundo periodo o 3 años después que resulta que eran unos señores que hacían tropelía y media dentro de la institución. Entonces, amén de los informes anuales que tiene que dar esta Junta, habría que irlos evaluando cada cierto tiempo. Creo, sí.